¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas, bienvenidas. Bien, vamos a ver una parte teórica del estudio técnico, que no hemos visto nada del estudio técnico hoy. Pero antes mencionarles que dentro del estudio de mercado hay una herramienta que ustedes la conocen bien, que ya la han utilizado, que es la matriz FODA. Es una herramienta interesante para, por ejemplo, analizar la competencia o los competidores que nosotros tendremos. Podríamos identificar sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y sus amenazas y compararlas con las nuestras, ¿verdad? ¿En qué son mejores ellos? ¿En qué son débiles ellos? ¿Qué amenazas tienen? ¿Qué debilidades? Y así podemos nosotros definir mejor el proyecto de inversión. Bien, vamos a ver un poco del estudio técnico. Este estudio, lo primero que me gustaría que aprendieran es que es cualitativo. O sea, en el fondo es un estudio descriptivo. Aquí voy a hablar de la localización, o sea, dónde va a estar ubicado mi proyecto. Del plano o el croquis de distribución en planta de mi proyecto. Por ejemplo, si yo voy a tener un negocio X, ¿cómo va a ser la distribución vista desde un plano de ese croquis o de ese plano si lo dibujamos a escala, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a tener? Va a tener un área de recepción, un área de bodega, un área de ventas, un área de producción, un área de contabilidad. Entonces, cuando ustedes hagan su proyecto, tienen que generar un plano así, o un croquis. Obviamente, esto es un ejemplo académico y ustedes pueden colocar lo que ustedes consideren que debe llevar, ¿verdad? No hay una limitante de dinero como en la vida real, que usted plantea un estudio técnico, pero en base a un presupuesto inicial que usted tiene. Entonces, aquí tenemos un estudio de localización, pero lo primero es ver los objetivos. Este estudio se enfoca en determinar las características técnicas, necesidades de proyecto y evaluar su viabilidad técnica y posibilidades de funcionamiento, previendo causas potenciales de fallas. Entonces, nos enfocamos mucho en la parte técnica. ¿Okay? Y cuando ya desarrollamos el estudio técnico, pues vemos si es viable desde ese punto de vista técnico y las posibilidades de funcionamiento previendo causas potenciales de falla. En cada etapa del estudio del proyecto se establece un objetivo en particular. O sea, cada uno de los estudios que componen el proyecto de inversión van a tener su propio objetivo general y sus propios objetivos específicos que, como ya aprendimos, se desglosan del objetivo general. Y busca dar respuesta a aspectos como cómo producir lo que el mercado requiere. O sea, cómo vamos a producir lo que queremos nosotros introducir al mercado. Lógicamente, antes tendríamos en el estudio de mercado que haber definido si es un producto o es un servicio, ¿verdad? Si es algo que tenemos que elaborar, que ahí entraría el proceso de producción desde el inicio, desde la compra o adquisición de la materia prima hasta su transformación en un producto, por ejemplo. Si es eso lo que vamos a hacer, vamos a describir cómo producir
ese producto o ese servicio para el mercado que nosotros queremos llegar. Y tenemos que tener en cuenta si esto tiene que ver con el aspecto de tecnología, si va a ser una herramienta que nos va a facilitar las cosas para poder llevar a cabo esa producción. ¿Cuánto y cuándo producir? Eso es el control de producción. Esta información está relacionada con el estudio de mercado, con la demanda. ¿Cuántas personas están interesadas en adquirir mi producto? ¿Okay? Y la frecuencia de compra podría ayudarme a definir cuándo, o sea, el tiempo en el que voy a producir. Si yo voy a producir productos para el Día de la Madre, por ejemplo, o para el 15 de septiembre o para Navidad, pues ahí yo ya tengo el cuánto. ¿Okay? Y el cuánto es la cantidad de personas o la demanda potencial que nosotros estimamos en el estudio de mercado para poder luego plantear estas preguntas, ¿verdad? Aquí vamos a decir cuánto se necesita producir en número y en qué fecha. ¿Okay? ¿En qué fecha de un determinado año? Y eso al final es un control o para llevar un control de la producción. ¿En dónde producirlo? Aquí ya viene la localización del sitio donde nosotros vamos a instalar nuestro proyecto de inversión. Repito, si es un producto que vamos a generar, nosotros somos los encargados de producirlo, desde la adquisición de la materia prima hasta el producto final. Pero si ustedes me dicen, no, Lick, nosotros vamos a vender aritos, vamos a vender artesanía, vamos a vender relojes, vamos a vender ropa, pues si usted no la va a producir, usted se ahorraría, por decirlo así, todas las etapas previas al proceso de producción, ¿okay? A la adquisición de materia prima y a la transformación de esa materia prima para tener el producto final. En este caso, si nos decidimos por alguno de los ejemplos que yo comenté u otros, ustedes lo que compran al final es el producto elaborado. Entonces solo hay una compra, pero no es de materia prima, es del producto final que usted quiere vender en el mercado, ¿ok? Porque usted no lo está elaborando. Por ejemplo, si hablamos de jugos naturales, si yo los hago o los hacemos en el equipo, nosotros estamos produciendo y eso lleva un proceso de producción desde comprar la fruta, que sea de buena calidad, que el precio sea accesible, el azúcar, el agua purificada o si vamos a hervir agua, ahí tendríamos que ver qué es mejor. Si lo vamos a vender en bolsa, en vaso, si va a llevar pajilla, si esta pajilla es de papel o es de plástico. Todo eso tiene que ver con el proceso de producción. Entonces, ¿en dónde producirlo? Es la localización. Es la localización del sitio donde nosotros vamos a tener nuestro proyecto. Esta localización siempre debe existir, ya sea rentando un local en el centro de la ciudad, en algún barrio, o que usted diga que va a poner el proyecto de inversión dentro de su casa. O sea, cualquiera de esas opciones es válido. Es la localización del sitio y si usted lo va a producir, sería la localización en planta. En requerimiento de personal, usted tiene que ser capaz de decir cuántas personas van a trabajar en su empresa. Si va a haber un gerente y bajo ese gerente van a haber diversos departamentos y dentro de cada departamento va a haber una cantidad específica de empleados. Eso usted lo va a decir aquí. ¿Cuántas personas requiere? ¿Ok? Pero aquí usted no va a incluir un presupuesto de cuánto le va a pagar. Recordemos, este es un estudio cualitativo meramente.
Es un estudio descriptivo. Entonces, para saber cuánto le voy a pagar, yo ya tengo el estudio económico, que es otro estudio que iremos viendo así de manera sencilla y rápida, ¿verdad? En el estudio económico yo digo cuánto le voy a pagar a cada una de las personas que dije que requería o que necesitaba para mi proyecto aquí. ¿Okay? Aquí yo puedo decir que son 10 personas, pero el hecho de decir 10 no significa que el estudio deja de ser cualitativo. Yo puedo enumerar la cantidad de personas. Lo que no puedo hacer en este estudio es decir, una persona va a ganar tanto, esta va a ganar tanto, esta tanto, porque eso ya es información que le compete a un estudio económico y que va a ser la base para un estudio financiero, que es lo que ustedes han venido haciendo de manera práctica los miércoles y los jueves del primer y segundo parcial. Han venido desarrollando una proyección financiera en base a las 4 variables de un proyecto de inversión y han hecho un análisis de sensibilidad. Eso lo vamos a retomar en el estudio financiero, que es, como dije, una proyección. ¿Qué materia prima requerimos? Y aquí vuelvo a lo mismo. ¿Voy a elaborar un producto o lo voy a adquirir terminado? Si lo voy a elaborar, tengo que saber qué cantidad de materia prima requiero yo, ¿ok? Para elaborarlo. Y asegurarme de tener al menos 3 proveedores identificados y clasificados para esta acción, para la adquisición de materia prima. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener priorizados quién es su primer proveedor, segundo y tercero. Y esto lo digo porque puede que el primer proveedor le falle, entonces usted puede recurrir al segundo o, en última instancia, al tercero. No es recomendable tener un solo proveedor, porque en el momento que le falle por cualquier razón, o por cualquier problema que tenga de logística, técnico, económico, usted puede echar mano de otros proveedores sin ningún problema. Ahora, usted va a tener preferencia de compra con el proveedor que usted se sienta más a gusto, ¿verdad? Usted se siente más a gusto con este proveedor porque la trata bien, porque le da un precio especial, porque le da asesoría y acompañamiento, por si el producto se le vence, usted se lo puede devolver y él se lo cambia sin ningún costo adicional. Entonces usted en este caso, usted puede hacer una matriz de proveedores y poner una serie de criterios que pueden ser de 3 a 5 y les da un puntaje y va diciendo, calidad de la materia prima, precio de la materia prima, cercanía a donde está mi proyecto, costos de transporte, etcétera. Y usted le va dando una serie de valores y al final, con una matriz sencilla, usted va a ser capaz de priorizar cuál va a ser su proveedor 1, su proveedor 2 y su proveedor 3. El requerimiento de maquinaria, vuelvo a lo mismo. Vamos a utilizar maquinaria para producir nuestro producto, nuestro servicio. Maquinaria, entendámoslo como cualquier herramienta, no tienen que ser máquinas industriales, ¿verdad? Si voy a vender batidos, pues voy a ocupar una licuadora, voy a ocupar un freezer, una refri, ¿okay? O sea, todo ese equipo podríamos englobarlo dentro de, bueno, aquí lo tenemos en equipo, y maquinaria sería como algo más grande, más industrializado. Entonces nosotros nos podríamos quedar a nivel de equipo. ¿Cuál es el equipo que requerimos para generar jugos naturales? Bueno, una refri o un freezer. ¿Okay? Podríamos requerir cubetas o tambos o recipientes para guardar los jugos. Si lo voy a vender en la calle, pues en un punto en concreto puedo decir que necesito hieleras.
Y todo eso es parte del equipo que me va a ayudar a mí a producir mi producto y también ayudarme a venderlo, ¿no? Porque puedo utilizar equipo en la etapa de producción y equipo que me dé un soporte o un apoyo al momento de vender mi producto. ¿Okay? Si voy a vender ropa online, pues un equipo indispensable es el celular, con una buena cámara fotográfica o una cámara fotográfica por aparte, pero eso casi no se usa. Y una computadora puede ser también, ¿verdad? Si usted va a aceptar pagos en línea, si usted va a ocupar, no sé cómo le llaman aquí, pero eso le dicen datáfono, que es la maquinita por donde usted pasa su tarjeta de débito o de crédito para que realicen los cobros. O tiene que ver si va a utilizar una plataforma virtual para realizar esos cobros. Luego usted puede decidir, yo voy a entregar el producto a los clientes, entonces ocupo una motocicleta, me muevo en un taxi, me muevo en un carro propio, entonces todo eso es equipo que yo tengo que considerar. O usted puede decir, no, yo voy a vender, pero voy a buscar una empresa de mandaditos que me entregue esto y que sea el cliente que pague el envío de sus cosas. ¿Okay? En ambos escenarios está todo bien. Usted tiene que decidir en qué escenario quiere montar su empresa, esto enfocado en el servicio de entrega, ¿verdad? Entrega a domicilio, si lo va a hacer usted o va a pagarle a alguien para que se lo haga. Entonces, hay que tener en cuenta también ese tipo de equipo, ¿verdad? Las instalaciones físicas es donde vamos a tener nuestra empresa. Repito, podemos decir que vamos a rentar un local, que es válido ese escenario. Podemos decir que lo vamos a tener en una de nuestras casas. Si somos 5 en el grupo, vamos a decidir que lo vamos a tener en la casa de Eva, por ejemplo, o de Evelyn. ¿Por qué? Porque eso trae un costo que se debe ver reflejado en el proyecto, si lo vamos a considerar o no. Por ejemplo, renta. ¿Voy a ir a pagar al centro un local que vale 5,000 lempiras o tengo el negocio en mi casa? ¿En qué se diferencia un escenario con otro? Bueno, uno es que mi producto, si lo pongo en el barrio del centro, pues va a ser muy visible y la gente puede que lo quiera comprar más al verlo. Si yo tengo mi negocio en un lugar donde pasa mucha gente, cerca de la calle del comercio, cerca de los puntos de buses, cerca de un mercado, cerca de un colegio, si van alumnos a este sitio, mi probabilidad de vender algo, en teoría, se aumenta. ¿Por qué? Porque la cantidad de personas que transita por ahí es mucho mayor. ¿Okay? Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero si yo decido poner el negocio aquí en la universidad, bueno, no voy a tener ese plus, por llamarlo de alguna manera, de estar en un lugar tan concurrido. Ahora, ¿cuál sería la ventaja de tener el proyecto en la universidad? Que no pago renta. Entonces me ahorro 3,000, 5,000 lempiras. Y eso es una gran ayuda cuando usted viene comenzando un negocio, ¿verdad? Porque ir de entrada a pagar renta muchas veces es un factor que limita que los emprendimientos salgan adelante, porque tengo que pagar renta. En vez de usar esos 3,000, 5,000 lempiras por pagar renta, ¿por qué no los invierto en materia prima, en un producto terminado, en algo que me falta? Pues todo eso lo tenemos que considerar. Ahora, con el tema de la pandemia, pues está de moda lo virtual. Entonces, si vamos a vender algo, perfectamente podríamos hacerlo virtual.
Tal vez ni necesitaríamos tener un espacio físico, simplemente en un espacio dentro de casa muy pequeño podría yo tener los productos que quiero vender, por ejemplo, perfumes, no sé, zapatos, ropa, etc. Pero si estamos hablando de un proyecto que quiere competir contra otros en un mercado local, pues lo ideal es tenerlo en un lugar algo céntrico. La determinación del proceso de producción. ¿Cómo vamos a producir lo que yo quiero posicionar en el mercado hipotético? Ahora vuelvo a lo mismo. ¿Lo voy a producir o lo voy a comprar terminado? Partiendo de esa premisa, yo voy a decir si realmente mi proyecto de inversión tiene un proceso de producción o no lo tiene, ¿verdad? El tamaño del proyecto nos va a ayudar a definir si es un macro, un proyecto grande o es un proyecto micro, pequeño. Pues por experiencia y porque es un ejercicio de clase muy básico y académico, estamos en su mayoría trabajando con proyectos micro. Nunca hemos entrado a plantear un proyecto macro, ¿verdad? Cuando un proyecto es macro, grande desde un punto de vista económico, pues cuando el monto de la inversión es grande. ¿Okay? Y el microproyecto o micro es cuando el monto es pequeño. Ahora, ¿qué es grande y qué es pequeño? Pues eso lo podemos determinar de acuerdo a nuestras capacidades económicas. Puede que para una persona montar un negocio con 5.000 empiras sea mucho, puede que para otra no sea nada. ¿Okay? Pero podríamos tener estándares, podríamos decir, bueno, más de 100.000 empiras, 1 millón, 2 millones, 3 millones, 100 millones, pues estoy hablando de un macro, de un proyecto macroeconómico o un proyecto grande desde un punto de vista económico. Ejemplos: Supermercado La Colonia, Indura, este mall que quieren hacer aquí en la CA5, el acuario de tela, son macroproyectos. ¿Qué más? Esta plaza que quieren hacer aquí en la gasolinera 1 Venecia, y van a hacer una serie de locales, eso es un macroproyecto también. Es un proyecto grande de varios millones, ¿verdad? Entonces, y un proyecto micro es cualquier inversión que nosotros hacemos que puede ir desde 100 lempiras en adelante hasta un monto que podamos nosotros manejar, ¿verdad? Ya sea con fondos propios, con fondos de un banco, con fondos de un prestamista individual o con fondos a medias, míos o de ustedes, con un banco o con un prestamista individual, ¿verdad? El estudio de localización, su objetivo es encontrar la mejor ubicación del proyecto para asegurar su éxito. O sea, ¿dónde es mejor? Es la pregunta que vamos a responder. Tener ubicado nuestro proyecto. ¿O dónde sería la ubicación ideal para que nuestro proyecto funcione? Yo ya he dado argumentos hace un momento de que lo mejor es lo céntrico, lo concurrido, ¿verdad? ¿Por qué? Por sentido común. Si pasan muchas personas por un sitio, existen posibilidades más altas de que alguien le compre que si por ese sitio pasan 3, 5 personas en una hora. Las probabilidades de que me compren son menores. El estudio de localización tiene relación con la cercanía de la materia prima. ¿Por qué? Porque en algunos casos el transportar la materia prima de lugares muy lejanos a donde estamos ubicados, eso incrementa los costos, ¿verdad? Y puede llegar a ser que el proyecto no sea rentable. Por ejemplo, ustedes ahora en la actualidad están viviendo que cada semana la gasolina
Aumenta 2 lempiras. Entonces, al aumentar el combustible, aumenta toda la canasta básica. Lógicamente, el transporte en taxi y otro tipo de productos, ropa, comida. Me imagino que los medicamentos, todo tiene repercusión al momento de que los combustibles suben de precio. Entonces debemos de tener en cuenta eso, ¿verdad? Ese es un aspecto que no podemos controlar. Ninguno de nosotros puede controlar que los combustibles suban de precio. Pero sí podemos controlar o al menos identificar y escoger que mi proveedor es un proveedor local que vive en Tela. No es un proveedor que vive en Tegus y tiene que traerme todo ese producto a Tela. ¿Por qué? Porque ese desplazamiento, esos 400 kilómetros, por la cantidad que sean que se hace de Tegus a Tela, pues encarece mi producto. ¿Okay? Entonces siempre es mejor que las personas o empresas que van a ser mis proveedores estén cercanos a la localización de mi proyecto de inversión. Entonces, uno de los grandes elementos a tener en cuenta para definir y decidir dónde localizar un proyecto desde un punto de vista técnico es qué tan cerca está la materia prima. ¿Cuál es la cercanía al mercado objetivo? ¿Okay? Es el caso contrario al anterior, pues ahora se trata de transportar materia prima y no el producto, ya que sería más caro el transporte del producto. O sea, ¿qué tan cercanos estamos a nuestro mercado objetivo? Otro aspecto. Bueno, aquí da un ejemplo. Si se transportan tambores o cubetas, en este caso no estamos transportando volumen. Estamos transportando volumen, no peso, ¿verdad? Pero siempre al final, pues, el hecho de que se transporte algo siempre va a generar un gasto. La disponibilidad de personal operativo y administrativo es otro factor a tener en cuenta en la ubicación del proyecto. Su importancia radica en el tipo de tecnología definida. Entre más sofisticada es la tecnología del proyecto, más importante es ubicarlo y por sentido común en un sitio donde existan expertos o personal calificado con este tipo, por ejemplo, de tecnología. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto de inversión de útiles y dentro de esos útiles tenemos una fotocopiadora y la compramos en Tegus o en San Pedro, es muy probable que aquí en Tela no exista personal calificado para arreglarla o para darle mantenimiento. Entonces, cada vez que se le quiera dar mantenimiento, tenemos que mandar a llamar a alguien de esa empresa para que venga y le dé el mantenimiento requerido. Pero eso es un costo de movilización de esta persona de Tegus a Tela, un costo en transporte, un costo en viáticos y lógicamente un costo en pago de este personal. Ahora bien, si nosotros le pagamos a la empresa para la cual trabaja, lógicamente le daremos un solo pago. Entonces, él nos va a decir, son tantos miles de lempiras por darle mantenimiento a X fotocopiadora, ¿verdad? Entonces, si el personal calificado para llevar a cabo un proyecto con un enfoque tecnológico donde se requiera personal certificado, se encuentra a nivel local, eso es mucho mejor que estar trayendo expertos de otro sitio, ¿verdad? Quiero saber si tienen alguna consulta hasta aquí. Iris. No, doctor. Eva. Igual, Lick, ¿no? Evelyn. Igual. Ok, bien.
Entonces vamos a ver otros aspectos, siempre del estudio técnico. Por ejemplo, la disponibilidad de personal operativo y administrativo. Ahí menciona que de otra forma sería muy caro traer el personal idóneo, ya que los sueldos y las prestaciones deberán ser altas. Yo recuerdo el ejemplo del proyecto de Indura, que en un tiempo se le llamó Bahía de Tela. Ese era un proyecto que mencionaba dentro de sus grandes acuerdos que iba a contratar personal de las comunidades garífunas para que trabajaran en el hotel, porque el hotel estaba pegado a las tierras de la comunidad. Entonces, iba a generar un impacto social en la comunidad contratando mano de obra, ¿no? Ahora, en la realidad, ¿qué sucedió? Que Indura, sus altos ejecutivos y sus cargos más importantes, los trajo de fuera, de México, no sé si de Colombia, pero la gente que manejaba el hotel en sí no era gente teleña, ¿verdad? No eran de Tornabé, ni de San Juan, ni de Miami. Era gente extranjera, ni teleños eran. Entonces era gente muy capaz, con unos perfiles profesionales altos, pero era gente de afuera. Entonces, no se cumplió en este caso esa premisa de voy a contratar. Bueno, sí se cumplió porque contrataron personas, pero más en los cargos de meseros, de mantenimiento, como los cargos más bajos, ¿okay? O los perfiles más bajos, pero los perfiles más profesionales no salieron de la comunidad y yo me atrevería a decir que muy pocos salieron de Tela, ¿verdad? Entonces, si queremos verlo a la inversa, pues lo ideal para reducir estos costos es que podamos buscar, rastrear y encontrar personal aquí, dentro del municipio. Ahora, si no hay aquí, pues yo lo busco fuera. Seguramente Indura lo buscó fuera primero porque seguramente en Tela no tenían los perfiles que ellos querían, ¿verdad? Este proyecto tendría un capital extranjero y un capital hondureño. Y era un proyecto, o es un proyecto millonario, ¿verdad? Lastimosamente por la pandemia se cerró, pero se presume que lo van a aperturar en mayo. Luego tenemos el suministro de recursos energéticos y otros como electricidad, gas, agua, drenaje, servicios públicos y diversos. Contamos con estos servicios o con estos recursos energéticos para definir la localización del sitio. Por ejemplo, hay lugares en Honduras ahora que hay muchos problemas de cortes de energía. La Ceiba hace un par de años, pues la luz se iba todos los días. No sé, en Trujillo, en Colón, me parece que es un poco parecido. Entonces, ese es un problema, ¿verdad? Si usted necesita la energía dentro de su proyecto de inversión y la luz se va todos los días, pues dígame usted cómo va a echar a andar su proyecto. Eso es imposible, al menos que compremos una planta generadora de energía. Eso implica un gasto extra de combustible para que esta planta funcione y mantenga con energía nuestro proyecto. Entonces, todo ese tipo de cosas, aunque son pequeñas, deberíamos de tenerlas en cuenta. ¿Ok? Aquí esto ya lo vimos. Si no tenemos estos recursos disponibles, sería imposible o muy caro el proyecto, por supuesto, ¿verdad? Un ejemplo, un proyecto que necesite gas natural para funcionar, importarlo, incurrirá en altos costos. O sea, si es un proyecto de venta de gas natural y nosotros no tenemos eso aquí, pues importarlo no, ¿cómo decirles? No sería rentable.
Los incentivos fiscales. En muchos de los casos es un factor decisivo para la ubicación del proyecto, ya que para muchos inversionistas que representan un buen porcentaje, es interesante tener incentivos fiscales. Aquí hay algunos ejemplos. Reducción o cancelación de impuestos por un periodo de tiempo. Por ejemplo, las maquilas. Las maquilas tienen incentivos fiscales. ¿Y cuál es el convenio? Generar empleos a la población nacional, pero en este caso local, a cambio de no pagar impuestos por X cantidad de años. Entonces, eso es un incentivo. La municipalidad o el gobierno local o el gobierno nacional incentiva a estas empresas para que ellas puedan invertir. Y a cambio de eso, le digo, no vas a pagar impuestos por X cantidad de años, pero por favor contrata personas, genera empleos. Entonces la empresa te puede decir, te voy a generar 5,000 empleos, pero necesito que me des con incentivos fiscales. Suministro de agua o algún otro insumo sin costo. Agua, energía eléctrica o cualquier otro insumo que sea necesario para que la empresa funcione. Eso sería otro incentivo fiscal. Por ejemplo, si la empresa no tiene un predio, pero tiene dinero para construir, un incentivo fiscal puede ser donarle o en usufructo darle un terreno. Donarle sería regalárselo, ¿verdad? Cosa que no tiene mucho sentido, regalarle a una empresa un terreno para que construya. Usufructo es un término que puede hacer uso del solar bajo un contrato que ambos deciden la cantidad de años, ¿okay? Y hay una serie de cláusulas que ambos deben cumplir. Pueden decir, es a 5 años o es a 10 años, revisable y prorrogable siempre que ambas partes así lo estimen conveniente. Ahí está, miren, donación de terrenos para la construcción del proyecto. Yo no sé si donde está el acuario, porque lo desconozco, pero he escuchado conversaciones que dicen que le donaron el terreno, ¿verdad? Si eso fuese cierto, que repito, no lo sé. Si eso fuese cierto, es posible que ese sea un incentivo fiscal. ¿Okay? Te vamos a donar el terreno para que hagas el acuario aquí, para que lo construyas. Ahora, ¿qué vas a dar a cambio como empresa? Bueno, por ejemplo, puedo generar empleos, 1. Puedo dejar que todos vengan gratis al acuario, 2. Que todos los pobladores del mundo, de Honduras, extranjeros, entren gratis. Puedo tener aquí un espacio para dar publicidad a la municipalidad o a las empresas locales de turismo. Aquí tengo un restaurante y yo pues les voy a donar comidas cuando la municipalidad haga eventos. O sea, todo es un trueque, ¿no? Tú me das y yo te doy. Al final, el incentivo fiscal lo que busca es una relación donde todo gane. Ganar, ganar, gana vos y gano yo. Lógicamente no van a ganar en las mismas proporciones, pero en el fondo lo que se busca es ganar, que ganen quien va a dar el incentivo fiscal y que gane quien reciba el incentivo fiscal. El beneficio que se busca al otorgar estas facilidades es la generación de empleo. Aunque yo diría que también pueden existir otros beneficios, no solamente generar empleo. Por ejemplo, en Tela tenemos diálisis de Honduras. Podría ser, que tampoco conozco el caso, que la municipalidad le donó el terreno y diálisis construyó su edificio. ¿Okay? ¿Cuál es el beneficio que da diálisis a la comunidad?
Uno, generación de empleos para médicos y enfermeras y personal administrativo, ¿verdad? Ese es un incentivo. Y otro es que los costos de dializarse son tan caros, pero tan caros, que una persona de escasos recursos nunca, bueno, no diría nunca, pero la posibilidad de tratarse sería poca porque no cuenta con los recursos. Entonces, diálisis presta un servicio, no desconozco los costos, no sé. Pero las personas que están ahí reciben un cupo, les dan un horario para poder dializarse 2 veces o no sé si 3 veces por semana. Entonces eso es una gran ayuda para este colectivo, ¿verdad? Personas que muy difícil puedan ellos costearse una sesión de diálisis, que puede valer más de 10.000 empiras, no sé cuánto vale. Entonces usted imagínese que tiene que dializarse 2 veces a la semana. Está hablando de 20.000 empiras. O que valga 5.000, está hablando de 10.000 empiras. Serían 40.000 empiras al mes. ¿De dónde vamos a pagar eso? Si somos personas de escasos recursos. Entonces hay que tener en cuenta eso. Aquí vemos una matriz, que era lo que yo les hablaba. Y aquí están los criterios: materia prima, mercado local, personal disponible en la zona, técnico y administrativo, el suministro, estos suministros de los servicios de agua, energía eléctrica y los incentivos. Y usted puede dar un valor a cada uno de estos elementos, pero ¿quién del valor lo da usted? Usted dice, ¿cuánto peso tiene esto? ¿Okay? En base a 5, en base a 5, en base a 5. Y al final usted tiene una clasificación numérica que usted ha dicho que el lugar más idóneo para llevar a cabo su proyecto es el lugar 1, porque tiene una calificación de 20. Y aquí están todos los atributos puntuados, ¿verdad? Es muy baja la materia prima, pero es muy alto el mercado, es muy alto el suministro y el personal también, ¿verdad? Entonces, esta sería una manera sencilla, utilizando una matriz, de poder definir o identificar primero 3 lugares hipotéticos donde pudiese estar mi proyecto de inversión, y voy valorando cada uno de estos aspectos y al final obtengo una calificación. Esto no es nada más que una suma, ¿verdad? 8, 9, 12, 17, 20. Entonces, la gran conclusión de esto es que nosotros priorizamos el lugar 1, ubicado en tal zona, por estos atributos, con una calificación total de 20. Esto casi nadie lo hace, ¿verdad? Estamos hablando de cosas que nosotros deberíamos hacer desde un punto de vista técnico, cuando queremos localizar en un determinado sitio un proyecto de inversión. ¿Qué es lo que solemos hacer? Bueno, buscamos lugares donde existan rentas disponibles y decimos, bueno, pues aquí tal vez funcione, pero no hacemos un análisis nunca de este tipo, ¿verdad? Entonces, por favor, tener en cuenta esto. No es una obligación hacerlo, pero sí es interesante que usted sepa que puede generar matrices con los atributos o criterios que usted considere más importante. No tienen que ser exactamente estos. Pueden haber más, pueden haber menos. La cantidad de atributos puede ser igual, pero con diferente nombre. ¿Por qué? Porque la realidad de su proyecto no va a ser la misma a la realidad de este proyecto. ¿Okay?
Tenemos las valoraciones. 1. Costos muy elevados de transporte. 2. Costos elevados para transporte. 3. Algo elevados. Costos 4. Moderados. 5. Costos muy razonables. O sea, los valores de 5 son como los valores óptimos. Este. Y todo está en base al transporte, si lo ven, ¿verdad? Transporte de materia prima. 3. Costo algo elevado. Transporte relacionado con el mercado local. 5. Costos muy razonables. ¿Okay? Una vez decidida la ubicación del proyecto, será necesario crear los planos. Es conveniente comenzar con un plano de una localización más grande y una localización más específica. Además, se debe considerar también un futuro crecimiento. Eso es interesante. Lo que pasa es que eso casi nunca lo contemplamos. Nosotros desarrollamos un proyecto, pero lo estamos desarrollando pensando en lo que queremos hacer, no pensando en que en un futuro vamos a crecer. Tener esa visión de lo que pueda suceder en un futuro y si va a suceder, dejar un espacio, eso ya sería ser buenos planificadores y tener buenas visiones a largo plazo. Si yo sé que voy a crecer o que puedo crecer, pues puedo visualizar eso hoy, antes de iniciar el proyecto. Ahora bien, ¿puedo crecer o puedo no crecer? El proyecto puede ser exitoso sin un crecimiento a futuro o puede ser exitoso con un crecimiento a futuro. O puede fracasar. Esas serían las opciones, ¿verdad? Que el proyecto se lleve a cabo y se mantenga en el tiempo, pero que no crezca. Eso es un escenario. Que el proyecto se lleve a cabo y que crezca con el tiempo. Eso sería el escenario ideal. Y otro es que el proyecto se lleve a cabo y fracase. Eso sería el escenario negativo. Bueno, aquí me voy a quedar. No sé si tienen alguna consulta. Iris. No, Lick. Ok, Eva. Sí, Lick. Dígame. ¿Tiene consultas? Evelyn. Bueno, todo claro. Ok. Bueno, no sé si Eva tenía consulta o dijo que... Yo escuché que sí, pero no consultó. Bien, entonces nos vemos mañana. Vamos a intentar terminar este tema. Pueden revisar el campus, ya están las notas de las tareas, del examen, para que se hagan una idea de la nota final. Si tienen dudas, pues me pueden escribir y podemos conversar si hay algo que revisar o no. ¿Ok? Si no hay más consultas, pasen buenas tardes y nos vemos mañana. Gracias, doctor. Feliz día.